Disney es considerado una fábrica de hacer éxitos, una máquina imparable de hacer dinero en la que nunca nada falla. Las dos primeras son mayormente ciertas, pero la tercera, bueno, no lo es tanto como pensarías. Es que de hecho Disney, si bien tiene muchos de los éxitos más grandes de la historia, también tiene muchos de los fracasos más grandes de la historia, e incluso hubo una época donde estuvieron al borde de la bancarrota. En algunos sentidos es un castillo de cristal. Y ahora, para hacer leña de los árboles caídos, vamos a ver los ejemplos de los fracasos de Disney. Un top 5 de franquicias que simplemente fueron destrozadas y fracasaron en las manos del ratón Miguelito. Así que sin más preámbulos, comencemos. Y vamos a empezar suavecito con Doug. Esta franquicia era originalmente de Nickelodeon y fue junto con Ren y Stimpy uno de los primeros Nicktoons originales de los años 90. La serie era simple, se centraba en el muy imaginativo Doug Narinas, un chico que se mudó a la ciudad de Quentinton y que tenía que lidiar con el bullying, decepciones amorosas, problemas de la escuela y demás, haciendo uso de su ingenio para salir adelante de todo tipo de problemas. Algo muy llamativo de esta serie es que tuvo un final, algo sumamente raro para los años 90, y en dicho final Doug se graduaba de la primaria para ir a la secundaria, cerrándose así un círculo. Pero entonces el ratón Miguelito metió el guante, le vio potencial a la franquicia, la compró para explotarla y la terminó haciendo pedazos como tu ex lo hizo con tu corazón. Para ir rápido, si bien todo el elenco de personajes se mantuvo, Disney los dejó irreconocibles y cambió todo el significado y esencia de los mismos. Rufo, el chico bully que era pobre, ahora era un millonario, y la niña rica que ya cumplía ese papel de ser Ricky Ricón, ahora era pobre y vivía bajo un puente a pesar de que seguía siendo una fresita insoportable. Y yo me pregunto qué sentido tienen que les hayan cambiado los patrones si ya estaban bien como estaban. También vimos que la niña gordita bajó de peso y se volvió una modelo asediada por los chicos. Muchos personajes recurrentes como los Idos y unos de los actores favoritos de Doug dejaron de aparecer, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Es lo que yo me pregunto. ¿Por qué? Ok, sí, entiendo que quizás era para simbolizar los cambios que un niño pasa cuando entra a la adolescencia, pero es que el elenco de personajes ya no se parecía nada al original y en muchos casos, repito, les cambiaron los arquetipos y las personalidades, y si lo que querías era muchos personajes que no se parecieran un diablo a los personajes de Doug, ¿para qué compraste la serie de Doug en primer momento? Me pregunto yo. Y además hay que recalcar que los episodios no eran tan divertidos o ya no se sentían tan originales como los de la serie original. Claro, Disney trató de levantar la franquicia y en su infinito ego sacaron una película animada que se llamaba La Primera Película de Doug, y también fue la última porque fracasó estrepitosamente, y de tal manera Doug lleva unos 20 años encerrado en una habitación de la que nunca va a salir porque a Disney ya no le importa, y bueno, le doy el quinto puesto de la lista. Y esta será polémica porque sé que muchos piensan que la época de los Power Rangers con Disney fue buena, pero bueno, me voy a explicar. Disney de hecho compró a los Power Rangers desde Time Force, pero fue hasta Tormenta Ninja que tuvieron control creativo. Y sí, Tormenta Ninja no es mala, pero la mano de Disney era visible. Los villanos eran completamente caricaturescos la mayor parte del tiempo, y los protagonistas en mucho parecían sacados de Hannah Montana.
Luego llegó Dino Trueno con la nostalgia al máximo con el regreso de Tommy e hicieron un buen trabajo con Mesodon y el Ranger Blanco Maligno, pero se notaba que la serie estaba perdiendo algo de carisma. Además, la mano de Disney era más y más visible, sintiéndose como una de sus series live action en la cual había uno que otro combate. Puede que esas series no hayan sido malas, pero fueron perdiendo audiencia más y más, al punto que incluso Disney quiso meter la mano en el Super Sentai para que hicieran cosas que ellos pudieran adaptar de manera más fácil. Es por eso que incluso existió Fuerza Mística, que planeaba adaptarse a los Power Rangers para hacer una especie de Harry Potter, pero los ratings no mejoraban. Y sí, hubo cosas muy buenas como SPD, que es de lo mejor que han hecho los Power Rangers, pero a partir de eso los Rangers caían más y más en ventas, y aquí lo voy a aclarar, en mucho no era culpa de Disney, sino que los Sentais estaban cambiando. La franquicia se estaba orientando mucho más para niños, haciendo muy difícil adaptarla, y si a eso le sumamos las manías de Disney para adaptar las cosas según sus criterios, bueno, hubo un momento cerca de Jungle Fury en el cual los Rangers estaban muertos en vida. De hecho, fue debido a la pérdida de dinero y el desinterés que tuvimos cosas como RPM. Esa serie tan particular existió porque a Disney ya no le importaba y dejó que los guionistas hicieran lo que quisieran. Al final cancelaron la serie y se la vendieron de regreso a AIM-Saban, y bueno, no fue del todo su culpa, lo reconozco, pero se nota muchísimo que a Disney nunca le importaron mucho los Rangers, ya que pudieron haberle metido más presupuesto, haberles hecho una película de alto presupuesto, pero no, dejaron que estos fracasaran y actualmente son una especie de Chris Benoit para Disney. Sí, tiene muchos fans, muchos logros importantes, pero todos sabemos lo que hizo y por qué la empresa no quiere que lo recuerdes, y bueno, se queda con el cuarto puesto de la lista. Y este es un caso muy especial. Tron empezó como una película de principios de los años 80 hecha por Disney, y esa película fue pionera en los efectos de animación en 3D y por computadora, pero la verdad es que pasó prácticamente desapercibida en sus años, al punto que su fracaso se volvió un chiste cotidiano. ¿Alguien vio la película Tron? No. 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 Sí. Digo, no. No. Sí, eso mismo. Eso sí, si revisas Wikipedia verás que parece que hizo dinero, pues tiene $50 millones de ganancias sobre un presupuesto de 12, pero esta película fue un total y absoluto fracaso. Esos 50 millones se deben a los constantes reestrenos que llegó a sufrir en Estados Unidos y no al estreno original. El caso es que tras años de que esta saga estuvo más olvidada que el streaming de Blim, Disney intentó revivirla con una nueva película, una serie animada, y de hecho se esforzaron, trajeron a Daft Punk para hacer publicidad, y debo admitir que lo intentaron pero simplemente no funcionó. Tron no pegó y no hizo dinero. Aquí hay que explicar que este fracaso fue una mezcla de factores, como que es un producto de nicho que no ofrecía nada tan nuevo o espectacular en el momento en el que intentaron revivirla, y bueno, al final se dieron cuenta de que Tron no está destinada al éxito y la volvieron a colgar en el armario, de donde ya no creo que salga, y le doy el tercer puesto de la lista. Esta saga se basa en los libros homónimos de C.S. Lewis y fue producida por Disney junto con Walden Media y distribuida por Disney en las dos primeras entregas y por Fox en la tercera. ¿El qué pasó aquí? Bueno, es obvio. Disney quería tener su propio Señor de los Anillos o su propio Harry Potter, y la mejor forma de hacerlo era tomar la obra de Lewis, un gran amigo de Tolkien, y adaptarla.
Una idea que si la dices así suena bastante bien, pero que en la práctica tiene muchos peros. La primera crónica que adaptaron fue la más popular, El León, la Bruja y el Ropero, la cual, bueno, no estuvo tan mal. Tuvo un resultado aceptable en taquilla y aunque no le llegó a Potter ni a Tolkien, parecía ser la semilla de algo nuevo. Después vino El Príncipe Caspian, la cual le fue algo mal, perdiendo un poco de taquilla y bajando en crítica, pero aún así fue una película que hizo dinero. Sin embargo, tardó muchos años en llegar y al final tuvimos La Travesía del Viajero del Alba, la cual se estrelló por completo en taquilla y con la crítica, y Narnia quedó muerta y olvidada por años, como de hecho estaba antes de que alguien la adaptara a cine para empezar. Las cosas que salieron mal son muchísimas, como el gran tiempo que hubo entre estas películas, que no salieron de manera tan sucesiva como las de Harry Potter o la primera trilogía de Tolkien. Además, el tono de las películas fue variando, volviéndose más simplista o más infantil conforme pasaban las entregas. Y además, y a riesgo de que me linchen en los comentarios, lo voy a decir de nuevo, la obra de Lewis no es algo que valga mucho la pena adaptar a un medio audiovisual. Ni siquiera en el formato escrito es tan destacable, le quita su alegoría cristiana y la verdad los libros tienen poco que ofrecer incluso al público infantil. Incluso aquí, y aunque suene sorprendente, le voy a reconocer mucho a Disney, quienes hicieron bastantes cosas para que estas historias fueran más interesantes, para que tuvieran más trasfondo y para que no se sintieran como fábulas para niños, sino que fueran algo un poco más desafiante, algo con un gramito de drama. Sí, sé que es una opinión muy impopular hablar así de la obra de Lewis, pero sinceramente no es buena. Pero bueno, sea como haya sido, la saga de Narnia fracasó y al final Disney la vendió como un proxeneta vende a una trabajadora que ya no le está dando ganancias, y terminó en manos de Netflix, quienes piensan revivir la franquicia. Y como comentario personal, van a fracasar porque Netflix es políticamente correcto y Narnia es cristianismo puro y duro. Pero bueno, sea como sea, Narnia es otro de los grandes fracasos de Disney, otra de las franquicias que no pudieron manejar, y se va con el segundo puesto de la lista. Esta saga es mayormente conocida por el nombre que le dio Disney, John Carter, pero se llama Saga Marciana como puse en la introducción, y se basa en las novelas de Edgar Rice Burroughs, el también creador de Tarzán, siendo la Saga Marciana su segunda franquicia más conocida y la segunda más extensa. Esta mezcla elementos típicos de la espada y brujería estilo Conan con ciencia ficción, y aquí seguimos a John Carter, una especie de hombre inmortal que no recuerda su pasado, pero que fue un miembro del ejército confederado que después de una aparente muerte termina viajando a Marte, donde su ambiente, su gravedad menor y demás le da super fuerza y termina convirtiéndose en una mezcla de Superman y Conan que libera el planeta para después imponer un reinado, y así durante 10 novelas seguimos una historia bastante interesante y cargada de ese fanservice de los años 30. Y voy a decirlo, esta obra está bastante subestimada y lamentablemente olvidada, a pesar de que es de vital importancia para la ciencia ficción. Algunos que sepan del tema y que sean honestos con ello tendrán que admitir que George Lucas plagió muchas ideas de aquí descaradamente para el universo de Star Wars. Incluso Flash Gordon también se influenció de aquí. El caso del asunto es que, si te das cuenta, hasta ese momento Disney no tenía una franquicia de ciencia ficción que pudieran explotar de manera continua. Ellos querían tener su propio Star Wars y pensaron que la saga marciana era el lugar para empezar, y fracasaron miserablemente. Hay muchos errores que cometieron aquí, como cambiarle el nombre, haciendo que el posible target no se diera cuenta de que estaban basados en los libros, y también
provocaron la ira de los fans que se molestaron con el cambio de nombre. También hay que decir que esta es una saga que no se puede adaptar sobre todo a los tiempos actuales. John Carter es en mucho espada y brujería, lo que significa mujeres extremadamente buenas, semi-encueradas únicamente porque sí, y una buena dosis de violencia, decapitaciones y testosterona hasta el techo, cosas que incluso en 2012 no se podían adaptar. Y sí, les voy a dar otro punto a favor. Esta película costó 250 millones de hace más de 10 años, lo cual equivale a unos 300 millones de dólares de la época. Esa película costó más que la nueva trilogía de Star Wars o que Infinity War y Endgame. De hecho, prácticamente costó lo mismo que Endgame, ya con publicidad. Pero lamentablemente, bueno, tengo que decirlo, entre la censura, entre los cambios propios de Disney y demás, hicieron una peliculilla de aventuras que no tenía nada destacable y que lamentablemente muchas personas sintieron como un plagio de Star Wars, a pesar que de hecho es al revés. Y la película terminó siendo uno de los mayores desastres financieros de Disney, a un punto que se estrenó el mismo año que Los Vengadores y John Carter perdió más dinero en taquilla del dinero que Los Vengadores hicieron. De hecho, si no hubieran estrenado Los Vengadores ese mismo año, Disney se hubiera ido a números rojos. Y que tengo que decir, ¿quieren un ejemplo de cómo destrozar una franquicia por no saber lo que estás haciendo? Disney dio cátedra de ello con esta franquicia y bueno, se queda con el primer puesto de la lista. Y bueno chicos, eso es todo por ahora. Díganme qué opinan de mi selección para este top y cuál otra saga destrozada por Disney habrían puesto ustedes. Ya sé lo que van a decir. Déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios. Si el video les gustó, denle like y compartan. Yo soy Charlie Mustaine. Nos vemos en la próxima.